¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una historia se convierta en leyenda? Acompáñame a un viaje en el tiempo, al año 480 a.C., a un estrecho paso de montaña en Grecia, que sería testigo de una de las hazañas más increíbles de la historia de la humanidad, la batalla de las Termópilas. Imagina la escena. Por un lado, el Imperio Persa, la superpotencia del mundo antiguo. Un imperio colosal que se extendía desde la India hasta Libia, liderado por el autoproclamado rey de reyes, Jerjes I. Su objetivo en conquistar Grecia y someterla a su voluntad, completando la tarea que su padre, Darío, había dejado inconclusa. Para lograrlo, Jerjes reunió un ejército como nunca antes se había visto. Las fuentes antiguas hablan de millones de hombres, aunque los historiadores modernos estiman una cifra más realista, pero aún así abrumadora, de entre 150.000 y 250.000 soldados. Una marea humana, acompañada por una flota gigantesca, avanzaba imparable sobre las ciudades del estado griego. Pero un puñado de valientes decidió resistir. Al frente de esta resistencia se encontraba Esparta, la sociedad guerrera por excelencia. Y al mando de los espartanos, su rey, Leónidas I. A diferencia del vasto ejército persa, la alianza griega era diminuta. Apenas unos 7.000 hombres de distintas ciudades como Corinto, Focea, y por supuesto, Esparta. Entre ellos, un contingente que pasaría a la historia en los 300 espartanos, la guardia personal de élite del rey Leónidas. El lugar elegido para la confrontación fue clave, el paso de las Termópilas. Su nombre significa las puertas calientes, debido a unas fuentes termales cercanas. Pero para los persas, se convertiría en las puertas del infierno. Este paso era un corredor increíblemente estrecho, con las montañas a un lado y el mar al otro. En algunos puntos, apenas era lo suficientemente ancho para que pasara un solo carro. Era el lugar perfecto para que un ejército pequeño anulara la ventaja numérica de un enemigo masivo. La estrategia griega era simple, pero brillante en usar la geografía a su favor. Bloquearían el paso, retrasarían el avance persa, y darían tiempo al resto de Grecia para preparar una defensa a gran escala. Cuando el gigantesco ejército de Jerjes llegó a las Termópilas, se encontró con un muro de escudos, lanzas y sobre todo, coraje. Durante 2 días completos, los griegos, liderados por los espartanos, resistieron, una y otra vez, las embestidas persas. Jerjes, incrédulo desde su trono, observaba cómo sus mejores tropas, incluidos sus famosos inmortales, eran masacradas por una fuerza tan pequeña. La clave del éxito griego era su formación de combate en la phalange. Los soldados, llamados hoplitas, se alineaban hombro con hombro, protegiéndose mutuamente con sus grandes escudos redondos. Los hoplan creaban una barrera casi impenetrable de bronce y madera. Sus lanzas largas, los dori, mantenían a raya a los atacantes persas, que estaban equipados más ligeramente. En el estrecho paso, solo una pequeña fracción del ejército persa podía luchar a la vez, y se enfrentaban a los guerreros mejor entrenados del mundo antiguo en su propio terreno. Los griegos luchaban en turnos, rotando las líneas para que los soldados de la vanguardia pudieran descansar mientras otros frescos tomaban su lugar. La disciplina y el entrenamiento espartano eran legendarios, y aquí demostraron por qué. Cada ataque persa se estrellaba contra el muro de escudos y se retiraba dejando tras de sí una montaña de cadáveres. Jerjes envió a los medos y a los sicios, pero fueron repelidos con facilidad. Frustrado, el rey persa ordenó el ataque de su unidad de élite, los 10.000 inmortales. Se llamaban así porque cada vez que uno caía, era reemplazado inmediatamente, manteniendo siempre su número. Pero en las Termópilas, aprendieron lo que era la mortalidad. Los espartanos, con su famosa táctica de fingir una retirada, para luego girar y contraatacar, destrozaron a los inmortales. La moral persa se desplomó. El segundo día fue una repetición del primero. Más oleadas de soldados persas, más bajas, más frustración para Jerjes. Parecía que el pequeño ejército griego podría resistir indefinidamente. Pero entonces, como suele ocurrir en las grandes tragedias, la traición cambió el curso de la historia. Un pastor local llamado Ephialtes, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de pesadilla y traidor en griego, se presentó ante Jerjes. A cambio de una recompensa, le reveló la existencia de un sendero secreto, un camino de cabras que rodeaba las montañas y desembocaba detrás de la posición griega. Este era el talón de Aquiles de la defensa. Cuando Leónidas se enteró, a través de sus exploradores, de que los persas estaban usando el sendero y que su posición sería rodeada, supo que la batalla estaba perdida. El final era inminente. Podría haberse retirado, salvar a sus hombres y vivir para luchar otro día.
Pero Leónidas era un espartano. Rendirse o retirarse sin honor no era una opción. Tomó una decisión que resonaría por toda la eternidad. Ordenó la retirada de la mayor parte del ejército griego. Les dijo que se fueran, que advirtieran a Atenas, que se prepararan para la defensa naval. Su misión de retrasar al enemigo ya se había cumplido. Pero él se quedaría con sus 300 espartanos. No estaban solos. Unos 700 soldados de la ciudad de Tespias, que se negaron a abandonar a sus aliados, decidieron quedarse voluntariamente. También permanecieron unos 400 tebanos, aunque las fuentes debaten si fue por lealtad o porque Leónidas los retuvo como rehenes. Juntos, un pequeño grupo de poco más de 1000 hombres, se prepararon para enfrentar a todo el poder del imperio persa. Sabían que iban a morir, pero morirían como hombres libres, defendiendo su tierra y dándole a Grecia una oportunidad de sobrevivir. El tercer día de la batalla fue una masacre anunciada, pero también fue una epopeya. Sabiendo que estaban rodeados y que no había escapatoria, los griegos ya no lucharon de forma defensiva. Salieron de la parte más estrecha del paso y se lanzaron a un ataque suicida contra el ejército persa. Lucharon con una furia desesperada, causando un daño increíble. Se dice que mataron a 2 de los hermanos de Jerjes. Sus lanzas se rompieron, así que lucharon con sus espadas cortas. Cuando sus espadas se rompieron, lucharon con sus manos, sus dientes, con todo lo que tenían. Leónidas cayó en medio del combate. La lucha por recuperar su cuerpo fue feroz, con los espartanos empujando a los persas 4 veces para proteger a su rey caído. Finalmente, los griegos restantes, con el cuerpo de Leónidas, se retiraron a una pequeña colina dentro del paso. Allí, completamente rodeados, lucharon hasta el último hombre. Georgios, enfurecido por las pérdidas y la resistencia desafiante, ordenó a sus arqueros que los aniquilaran con una lluvia de flechas. Y así, bajo un sol oscurecido por las flechas persas, murieron los últimos defensores de las Termópilas. Después de la batalla, Georgios, en un acto de ira y falta de respeto, ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y crucificado, un gesto que solo demostraba lo mucho que la resistencia espartana lo había afectado. Los persas habían ganado el paso, pero a un costo terrible. Habían perdido, según algunas estimaciones, hasta 20.000 hombres, frente a unos pocos miles de griegos. Militarmente, fue una derrota para Grecia, pero moralmente, fue una de las victorias más grandes de la historia. El sacrificio de Leónidas y sus hombres no fue en vano. Los 2 días que ganaron fueron cruciales. Permitieron que la flota griega, bajo el mando del ateniense Temístocles, se preparara para la decisiva batalla naval de Salamaina. La noticia del heroísmo en las Termópilas se extendió como la pólvora por toda Grecia, uniendo a las ciudades-estado divididas con un renovado espíritu de resistencia. Inspiró a los ejércitos que más tarde lograrían las victorias definitivas en Salamaina y Platea, expulsando a los persas de Grecia para siempre. La batalla de las Termópilas se convirtió en un símbolo eterno de valentía frente a probabilidades insuperables, un testamento al sacrificio por la libertad, el honor y el deber. Los 300 espartanos y sus aliados nos enseñaron que no importa cuán grande sea el enemigo, lo que realmente cuenta es la fuerza del espíritu y la voluntad de luchar por aquello en lo que crees. Su historia ha sido contada y recontada durante más de 2500 años, inspirando a generaciones de soldados, líderes y a cualquiera que se enfrente a un desafío aparentemente imposible. En el lugar de la batalla, se erigió un monumento con un famoso epitafio, atribuido al poeta Simónides de Cíos, que decían caminante: «Ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes». Unas simples palabras que encapsulan el sacrificio, la disciplina y el legado inmortal de aquellos héroes. Y así, la historia de los 300 no es solo una historia de guerra, es una lección sobre el valor, el sacrificio y el poder que tiene un pequeño grupo de personas para cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.